¿Cómo están, chicos? Estimados amigos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Pilar Paredes y estamos en una edición más de la Academia ADP. Vamos a empezar con el desarrollo de la unidad 8 de la Academia CEPU Única. ¿Sí? Esto es el desarrollo de la CEPU, del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional, ¿no?, de Ica. Entonces, desde aquí, desde la Academia ADP, vamos a darte una breve orientación sobre el resumen de los temas de la unidad 8 y la posterior resolución de preguntas. Vamos a empezar entonces, estimados alumnos, amigos que también nos acompañan con esta transmisión. Vamos a empezar con el tema de la atmósfera. Y bueno, empezamos mencionando que la atmósfera es la masa gaseosa que rodea a la Tierra. Vamos entonces de inmediato con la definición. Decimos que la atmósfera es la masa gaseosa. Esta masa gaseosa está rodeando a la Tierra. Ahí está. Pero sabemos que la Tierra está conformada por dos masas. La masa hídrica, llamada la hidrosfera, y la masa sólida, llamada la geósfera. Por lo tanto, decimos que la atmósfera rodea a su vez a la hidrosfera y a la geósfera. Esto vendría a ser la atmósfera. Así es. A continuación tenemos que revisar cómo se compone la atmósfera, la composición. Tenemos dos tipos de gases. Los gases permanentes y los gases variables. Dentro de los gases permanentes vamos a tener al gas de mayor proporción de la atmósfera, que es el nitrógeno. Abunda en la atmósfera en un 78%. Es importante porque permite la respiración, la inhalación, se combina con el oxígeno haciéndolo respirable. El nitrógeno también es importante porque fertiliza a las plantas. Y en segundo lugar tenemos el oxígeno, en una concentración de un 21%. En tercer lugar tenemos los gases nobles como el argón, radón, criptón y otros, que apenas conforman el 1% de nuestra atmósfera. Luego tenemos a los gases variables y allí se encuentran los gases que regulan la temperatura. Los gases termorreguladores como el dióxido de carbono, el vapor de agua y tenemos el ozono. Son gases que regulan la temperatura. Su abundancia o su escasez determinarán temperaturas extremas o temperaturas moderadas. Y bueno, vamos de inmediato a mencionar las capas de la atmósfera para luego revisar la contaminación atmosférica. La troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exósfera son las capas de la atmósfera según la variación de la temperatura. Y vamos a empezar por el estudio de la capa inferior de la atmósfera. Es la capa en donde nosotros habitamos. Se extiende desde el nivel del mar hasta los 12 a 18 kilómetros de altura. Me refiero a la troposfera. Le llaman también la zona de las perturbaciones atmosféricas. ¿Por qué? Porque en esta capa van a producirse todos los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo las lluvias, las precipitaciones sólidas, los vientos huracanados, inclusive hasta las descargas eléctricas. Así es, esta zona finaliza en la tropopausa. La tropopausa entonces es el límite superior de la troposfera. Esta capa contiene el 80% del peso total. Aquí se van a encontrar los gases más pesados como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el nitrógeno, el oxígeno y otros. Por eso es que alberga el mayor peso del total de la atmósfera. También vamos a encontrar que a esta capa le van a llamar la capa del sonido. Así es, alumnos. Vamos a encontrar también un fenómeno llamado la gradiente geotérmica. Se le llama la gradiente vertical. Este fenómeno consiste en que por cada 1 kilómetro de altura
En consecuencia, la temperatura va a disminuir 6 grados, haciendo pues que la troposfera pueda disminuir hasta los menos 56 grados de temperatura en la tropopausa. Desde los 0 kilómetros, desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura, vamos a tener en esta capa la mayor concentración de vida. Y a eso se le llama, a esa capa se le considera como la biosfera. ¿Debido a qué? A que desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura vamos a tener la mayor cantidad, la mayor concentración de oxígeno. A partir de los 4.000 metros hacia arriba, el oxígeno va a ser cada vez más escaso y por lo tanto la vida va a desaparecer. Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos la primera capa llamada la troposfera. En segundo lugar tenemos la estratosfera. Esta se eleva desde la tropopausa hasta los 50 kilómetros de altura. Su límite superior se le llama simplemente la estratopausa. A la estratosfera también se le conocen como la zona de las calmas. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta capa no ocurren los fenómenos meteorológicos que ocurrían en la troposfera. Aquí no, aquí todo está calmado. Es la zona ideal para el vuelo de los aviones, pero hay un problema. Aquí no pueden volar los aviones comerciales. ¿Por qué? Porque el aire, alumnos, el aire, chicos, está enrarecido. ¿Qué quiere decir? Un aire muy bajo en un aire muy bajo en oxígeno. El oxígeno es muy poco, es muy escaso. Acá los únicos aviones que pueden volar en esta capa son los aviones militares. Por ejemplo, los aviones MiG, los aviones Mirage, aquellos aviones que van más rápido que la velocidad del sonido, los aviones supersónicos. Además, los pilotos tienen que proveerse de oxígeno a través de un casco y una pequeña manguerita, ¿no? Una especie de casco que le provee oxígeno. Así es, muchachos. Bueno, entre los 24 a los 32 kilómetros de altura vamos a tener a la famosa capa de ozono o la ozonosfera. Esta capa, ya saben ustedes, que no impide, sino que filtra la radiación ultravioleta. Esta que es tan nociva para tu piel, para tu vista o inclusive para tu información genética. Entonces, aquí tenemos la capa de ozono. Muy bien. En la estratosfera, la temperatura aumenta desde los 56 hasta los 0 grados. Y bueno, tenemos la siguiente capa. Es la capa más fría de todas. La temperatura aquí puede llegar inclusive hasta los menos 89 grados de temperatura. Se eleva entre los 50 hasta los 90 kilómetros. Me refiero a la mesósfera. En esta zona vamos a empezar a tener la ausencia total. La ausencia total del oxígeno. Ya no hay oxígeno. Ni siquiera es escaso, no hay, es nulo, no existe. Vamos a encontrar también que el aire empieza a cargarse de partículas electrizadas. A eso se le llama aire ionizado. Además, vamos a encontrar la presencia de la sodiosfera. La sodiosfera es vapor de sodio. La sodiosfera, ¿qué cosa hace? Miren, chicos, cuando la luz solar llega a la Tierra, la luz solar llega como la luz descompuesta. En una gama de colores, la sodiosfera es la responsable de absorber solamente la radiación azul. Es la capa que le da el color azul al cielo. Así es, muchachos. Entonces, nuestro cielo es azul gracias a la presencia de esta capa que, repito, absorbe la radiación de color azul. Su límite superior es simplemente la mesopausa. Luego tenemos a la termósfera. La termósfera es también llamada la capa de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque en esta capa vamos a encontrar las siguientes características. Primero, la existencia de una capa denominada Appleton. Esta capa recibe y retransmite las ondas de radio
mientras que la otra capa, llamada Kennedy-Heaviside, ahí está, recibe y retransmite las ondas de TV. También vamos a encontrar en esta capa, el estado de ingravidez. Es decir, en esta capa, mi amigo, el astronauta, va a empezar a flotar. Así es, ya no va a sentir la gravedad. Entonces tenemos aquí que en la termósfera se ingresa a un estado de ingravidez. En esta capa también, los meteoros que por atracción ingresan al planeta se empiezan pues a descomponer, se volatilizan. Entonces tenemos aquí la volatilización de los meteoros. Se descomponen. Y al descomponerse, bueno, pues se parten en pequeños fragmentos llamados meteoritos. Estos, algunos pequeños, llegan a chocar al suelo, pero no hacen mayor destrucción porque son muy pequeñitos. Y otros simplemente terminan diluyéndose, desintegrándose en la atmósfera. Lo llamamos a esto estrellas fugaces. ¿Qué es una estrella fugaz entonces? Es el producto de la desintegración de un meteoro que no consiguió llegar al suelo y se diluyó, simplemente se vaporizó en la atmósfera. Bueno, muchachos, aquí tenemos también la zona ideal para la instalación de los satélites artificiales. Ahí está, los satélites artificiales. Estos permiten, por ejemplo, ubicar o hallar tu ubicación en tiempo real mediante el sistema de posicionamiento global, el GPS, o también permiten tomar fotografías en tiempo real, ¿no?, a la Tierra. El límite, muchachos, de la termósfera se llama simplemente la termopausa. Así es. Y bueno, pues aquí la temperatura puede llegar inclusive hasta los 1200 grados de temperatura. Desde la termopausa hasta los, que se extiende, hasta los 600 kilómetros de altura, hasta los 10.000 kilómetros de altura, vamos a tener una región externa de la atmósfera, límite con el espacio sideral. Vamos a tener a la exósfera. Esto vendría a ser, ¿qué cosa? Una región externa de la atmósfera. Empezamos ya a llegar al espacio, el espacio sideral. Sin embargo, dentro de la exósfera vamos a tener una pequeña capa conocida como los anillos de Van Allen, o también llamada la magnetosfera. Esta capa nos protege de la intensa actividad del Sol, nos protege del viento solar. Así es, muchachos. Entonces, aquí tenemos la descripción de las capas de la atmósfera, pero también tenemos que revisar la contaminación atmosférica. ¿Qué viene a ser la contaminación atmosférica? Es la alteración de las funciones de la atmósfera debido principalmente a la actividad antrópica, es decir, a la actividad del hombre. Entonces vamos a colocar aquí las formas de contaminación atmosférica. Una de ellas es la lluvia ácida. La lluvia ácida es producida por una emanación constante del dióxido de azufre. ¿Qué actividades que realiza el hombre emanan dióxido de azufre? Por ejemplo, la actividad ligada a la minería. Por ejemplo, la industria metalmecánica, la industria metalúrgica, la industria siderúrgica, las refinerías. Todas ellas emiten dióxido de azufre. Esto es como un humito amarillo que eliminan este tipo de industrias. Entonces, este humito amarillo luego se mezcla con las nubes que vienen del mar, ¿no? Las nubes del vapor de agua. Ambas viajan hacia las zonas más frías y luego se enfría, se condensa y se precipita. Y al precipitarse generan una lluvia más ácida, 200 veces más ácida que el agua normal. Esta lluvia ácida corroe el concreto, ¿correcto? Empobrece los suelos y contamina el agua. En segundo lugar, tenemos el oscurecimiento global.
El oscurecimiento global se produce por la liberación de partículas de hollín, la famosa polución, también llamado smog, por la liberación constante del famoso monóxido de carbono. Esto es el liberado por la combustión incompleta de la gasolina. Es causado precisamente por el aumento del parque automotor, la quema de basura, entre otros, enturbia la atmósfera, haciendo o provocando, por ejemplo, el efecto smog, con lo cual se retiene una mayor proporción de la energía solar. Bueno, chicos, luego, ¿qué tenemos? Aparte del oscurecimiento global, el daño a la capa de ozono. La capa de ozono, muchachos, está directamente afectada por la liberación de los famosos CFC, los clorofluorocarbonos. Estos atacan directamente a la capa de ozono, no le hacen un hueco, no, sino ¿qué cosas hacen con ella? Mira, aproximadamente la capa de ozono tiene un grosor de 8 kilómetros. Lo que hacen es disminuyen el grosor de la capa de ozono, permitiendo una mayor entrada de las radiaciones ultravioleta. Entonces, tenemos allí el daño a la capa de ozono. Y otro concepto que debemos entender, el efecto invernadero, que no es lo mismo que decir calentamiento global. Una cosa entonces es el calentamiento global y el otro viene a ser el efecto invernadero. El efecto invernadero, estimados alumnos, es un proceso natural y beneficioso para la Tierra. ¿En qué consiste? Miren, chicos, cuando la radiación solar llega a la Tierra, nosotros en promedio absorbemos un 70% de esa radiación solar, haciendo que la temperatura promedio del planeta sea de 15 grados, una temperatura acorde a las necesidades de la vida. Esta es la temperatura promedio, debido, repito, a que la radiación solar es recibida por la Tierra y contenida en un 70%. Un 30% la Tierra la va a reflejar. Y esto lo podemos ver en forma de luz. Ahora, ¿por qué motivo la Tierra absorbe ese 70% de la energía solar? Porque tenemos los famosos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el amoníaco, el vapor de agua, entre otros. Amigo, estos gases en proporciones normales no son dañinos a la Tierra. Pero ¿qué sucede? El hombre, con la actividad industrial, el consumismo, ¿correcto?, empieza a liberar cantidades astronómicas de estos gases, haciendo que la temperatura aumente debido a una mayor concentración del, por ejemplo, del dióxido de carbono, que es el gas que más ha aumentado. A mayor cantidad de dióxido de carbono, la Tierra va a retener una mayor proporción de la radiación solar. Y con ello, ¿qué se va a producir? El calentamiento global. El calentamiento global, entonces, viene a ser la intensificación del efecto invernadero. Esto es lo negativo. ¿Cómo ocurre esto? Por el aumento desmedido de los gases de efecto invernadero. Estos gases en proporciones normales son inocuas, no le hacen daño a la atmósfera ni al planeta, porque estos gases son los que van a contener, almacenar un buen porcentaje de energía solar, haciendo que nuestra temperatura sea de 15 grados. ¿Qué pasaría si estos gases no existieran? En realidad, la temperatura del planeta sería de menos 18 grados. Una temperatura inadecuada para el desarrollo de las plantas y animales. Es por eso que estos gases, repito, en proporciones normales son beneficiosos para el planeta. Ahora, ¿cuándo se vuelven dañinas?
cuando el hombre con la actividad industrial, etcétera, libera grandes cantidades de estos gases, sobre todo del dióxido de carbono, lo que produce el calentamiento global. Este es el gas que produce el famoso calentamiento global, que viene a ser la intensificación del efecto invernadero. Bueno, estos problemas y también el problema del daño a la capa de ozono se han tratado de solucionar a través de la firma de protocolos, como por ejemplo el famoso Protocolo de Kioto. Este protocolo fue firmado en 1997 y bueno, pues rigió hasta el año 2020. Pero actualmente estamos regidos por otro protocolo firmado en París. El famoso Protocolo de París, que se firmó en el año 2015, empezó a operar en el 2020 y que tiene metas para el año 2030. ¿Cuáles son los principales objetivos del Protocolo de Kioto? Era reducir en un porcentaje importante la emanación de los gases de efecto invernadero y los famosos SAO. Los SAO que vienen a ser las sustancias agotadoras del ozono. El Protocolo de París tiene como objetivo reducir no solamente esos agentes contaminantes, sino también el uso racional de los recursos naturales y también, porque no, tiene ambiciones mucho mayores, como por ejemplo lograr la igualdad de género, mejorar la calidad educativa y terminar con la pobreza. Supuestamente este propósito debe culminar en el año 2030. O sea, para el año 2030, todos, hombres y mujeres, tendremos igualdad de género. La pobreza, la desigualdad y la educación y la falta de educación será un problema que ha quedado atrás. Bueno, ¿se podrá o no se podrá? Vamos a ver si eso sucede. ¿Ya, chicos? Entonces, con respecto a estos temas, vamos a marcar las preguntas de esta separata, ¿correcto? Tenemos por aquí, por ejemplo, la pregunta 2. Dice, no es un elemento presente en la composición química de la atmósfera. ¿La atmósfera qué cosa tiene? Nitrógeno, oxígeno, CO2, vapor de agua, ozono y gases nobles como el argón, xenón, radón. ¿Qué dice la A? Cobre, B, argón, C, neón, D, ozono, E, nitrógeno. Sin pensarlo, en ningún momento se habló del cobre. Número 3, ¿qué nos dice? La número 3 dice, es la capa que rodea la Tierra. Ya pues, esa capa gaseosa es la atmósfera. La clave sería la A. Pasemos a la siguiente pregunta. La número 4 es considerado como el principal agente contaminante que produce el cambio climático, es decir, el aumento en este caso de la temperatura. Viene a ser el dióxido de carbono. Ahí lo tenemos en la clave, la B. 5. Según la composición química de la atmósfera, la heterósfera la integran las siguientes capas. Bueno, hay 2 capas en la atmósfera según su composición química. Tenemos aquí, a ver, 2 capas. Una capa viene a ser, vamos a ponerle aquí, la heterósfera, tenemos y la homósfera. A ver. Esta capa, la homósfera, por ejemplo, la homósfera viene a estar conformada por 2 capas. Una es la estratosfera y la troposfera. La homósfera se le llama a aquellas capas que químicamente están compuestas por gases que están perfectamente combinadas, mientras que la heterósfera está compuesta por gases que se alojan por capas. La heterósfera la está formando la mesósfera, la termósfera y la exósfera. A estas capas también se le llaman la ionosfera. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hacia adelante el aire empieza a cargarse con partículas eléctricas. Entonces la clave debe de ser la ionosfera, ¿correcto? Que viene a ser mesósfera y termósfera, y la exósfera. Eso está en la clave, la E. Se realizó, a ver, nos vamos directamente hasta la 15, porque en la 15 también, a ver si me pueden pasar la 15 por ahí, en la pantallita. Muchas gracias, profe.
En la 15 dice, es considerado como el principal agente contaminante que produce el cambio climático. Obviamente, el agente que produce el cambio climático, ya les mencioné que es el dióxido de carbono. ¿Dónde está eso? En la letra B. Nos vamos hasta la pregunta 16. A ver, dice, es la parte de la atmósfera donde se encuentran los anillos de Van Allen. ¿Dónde se encuentran? En la magnetosfera. La clave la D. Los vientos pueden generar energía a partir de su uso mecánico. A este tipo de energía que nos brindan los vientos, ¿cómo se le llama? La energía eólica. Y eso se encuentra en la clave la D. La 18 dice, se forman debido al enfriamiento del aire que provoca que ocurra el fenómeno de condensación. Obviamente, cuando ocurre la condensación o el enfriamiento de las nubes, inmediatamente se generan las precipitaciones, que pueden ser líquidas o pueden ser sólidas, y lo tenemos en la clave la C. A la vuelta tenemos la pregunta 19 que nos dice, es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una zona geográfica durante largos periodos. Eso es el concepto de clima. Para poder encontrar el clima de un lugar, tenemos que revisar todas las condiciones del tiempo meteorológico de ese lugar durante un lapso de tiempo prolongado, mínimo entre 30 a 50 años. Yo voy a sacar un promedio de todas las condiciones meteorológicas de ese lugar y ese promedio será el clima. Entonces, ahí lo tenemos en la clave la A. Muy bien, chicos, y vamos con la segunda y última parte de la resolución de la unidad 8, ¿correcto? De nuestros amigos de la CEPU, de la Universidad Única de Ica. Pero aquí lo estamos desarrollando desde la Academia ADEPRE, ¿sí? Cualquier información, chicos, pueden encontrarnos en la avenida Grau, estamos en el centro de Ica, estamos pues en la galería, al interior de la galería Las Malvinas. Pueden encontrarnos ahí con toda confianza, chicos, en la Academia ADEPRE. Muy bien, chicos, vámonos con la segunda parte de esta resolución de la unidad número 8. Nos hablan acerca de la hidrosfera. La hidrosfera está referida al conjunto de masas acuosas que se alojan en el planeta. Estas masas acuosas las vamos a referir como el agua. Así es. Tenemos entonces varios tipos de aguas. Tenemos las aguas, por ejemplo, las aguas oceánicas. Estas aguas se alejan en las depresiones de la corteza oceánica. Lo conforman los océanos y los mares. También tenemos las aguas continentales. Estas se van a alojar sobre la corteza continental y se dividen en aguas lóticas, que vienen a ser las aguas de rápido tránsito, por ejemplo, ríos, riachuelos, cascadas, cataratas, rápidos. Luego tenemos dentro de las aguas continentales, las aguas lénticas. Son aguas en aparente estado de reposo, por ejemplo, lagos, lagunas, charcas, ciénagas, regatos, estanques, humedales, albúferas, etc. Y luego tenemos las aguas que se encuentran debajo de la corteza terrestre, me refiero a las aguas freáticas. Las aguas subterráneas. Ahora, también tenemos aguas en la atmósfera y se llaman así las aguas atmosféricas. Aquí se encuentran precisamente las nubes y se encuentran las precipitaciones. Y bueno, vamos a revisar las aguas oceánicas. Las aguas oceánicas, alumnos, conforman el mayor porcentaje de las aguas. Algo más, me olvidaba decirte, con respecto al planeta, el 71% de la superficie terrestre está conformada por las aguas, por la hidrosfera en general. ¿Correcto? La hidrosfera, las aguas, en realidad, rodean al 71% de nuestro planeta. Casi 3/4 partes de nuestro planeta, la superficie, es agua. Ahora,
de ese total de aguas, el 97% son aguas saladas. ¿Qué quiere decir? Aguas no aptas para el consumo humano. Apenas un 3% serán aguas dulces, pero de ese 3%, 2,1% de esas aguas dulces los vamos a tener en estado sólido, conformando los polos, los casquetes polares del polo norte y sur. Y apenas un 0,9% vendrían a formar los ríos, lagunas y aguas subterráneas. O sea, es muy pobre, muy poco el porcentaje de aguas aptas para el consumo humano. No te olvides. Ahora, dentro de los océanos, correcto, vamos a tener los siguientes. El Pacífico es el océano más voluminoso, es el más extenso, es tan grande, más grande que todos los continentes juntos. Tiene la mayor cantidad de islas, siendo la más extensa la isla de Papúa Nueva Guinea. Esta se encuentra en Oceanía. Además, es el más profundo. La máxima profundidad lo tenemos en las fosas de las Marianas. Estas se van a encontrar precisamente al pie de las Islas Marianas en Oceanía. Muy bien, el Pacífico se conecta con el Océano Glaciar Ártico a través del Estrecho de Bering. Sigamos con el Atlántico. Es el segundo más extenso, voluminoso y el segundo más profundo. Su máxima profundidad lo vamos a encontrar al pie de las islas de Puerto Rico. Aquí tendremos pues a la fosa de Puerto Rico. Esta fosa puede alcanzar profundidades de más de 8.400 metros. Así es, bajo el nivel del mar. La isla más extensa del Atlántico es la isla de Groenlandia. Tercero, tenemos aquí el Océano Índico. El Océano Índico, muchachos, es un océano cerrado en el norte y abierto en el sur. Es el tercero más voluminoso, más extenso, el tercero más extenso, pero chicos, malas noticias, es el más salado y a la vez el más contaminado. Grandes empresas petroleras vierten sus desechos a este océano. Además, vamos a encontrar que la fosa más profunda es la de Java. Se encuentra en las costas de Indonesia, un poco más de 7.400 metros de profundidad. Además, la isla más extensa en esta zona es la de Madagascar en las costas de África. La isla de Madagascar. Listo. El océano glaciar ártico es conocido como el océano Mediterráneo. Así es, el océano Mediterráneo mundial. ¿Por qué? Porque se encuentra alojado en las depresiones del Polo Norte. Está rodeado, por donde tú lo veas, de continente. Lo rodea América, lo rodea Europa, lo rodea Asia. Y como te dije hace un momento, tiene una pequeña conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Bering. Además, está lleno de iceberg, con trozos enormes de hielo. Si son más pequeños, se le dice icefield. Más pequeñitos, banquisas y hielos flotantes que se le llaman packs. El animalito típico del Ártico, tú ya sabes quién es el osito polar. En el Antártico, ¿qué vamos a decir? Bueno, es el océano más frío. Las criaturas que pueden habitar él están representadas por el krill, que es un pequeño crustáceo, base del alimento de nuestro amigo, el mamífero más grande de todos, la ballena azul. Y ubicada en las depresiones del Polo Sur. Muy bien, chicos, hemos visto a grandes rasgos las características de algunos océanos, o de todos los océanos, mejor dicho, y ahora tenemos que hablar acerca de las aguas. Las aguas continentales. Es decir, tenemos que hablar de esa masa acuosa que se traslada sobre la corteza continental. Y ahí vamos a hablar en primera instancia de los ríos. Y cuando vamos a hablar de los ríos, me interesa mucho aprender de los ríos del Perú, de la hidrografía peruana. Los ríos del Perú.
Señores, en nuestro país, ustedes pueden ver aquí, tenemos una gran cantidad de ríos, pero según a dónde desemboquen, lo vamos a dividir en tres grandes cuencas. La cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Amazonas, la cuenca hidrográfica del Titicaca. Así es. Vamos a empezar por los ríos que desembocan en el océano. Ahí está. Que desembocan en el océano Pacífico. Esta cuenca está conformado por un total de 53 ríos. ¿Estos ríos dónde nacen? Nacen en la cordillera occidental de los Andes. Entonces, vamos a decir que tienen su origen en los Andes occidentales. Así es. El curso de estos ríos, ¿cómo son? Su curso es corto. Entendamos el curso como la longitud. Estos ríos son de corta longitud, siendo el más largo de todos el río Tambo, que se encuentra en Arequipa. El que le sigue es el río Majes, que también está en Arequipa, y el tercero más largo es el río Santa, que se encuentra en Ancash. También son ríos no navegables, porque tienen poco caudal. El único río navegable, que es la excepción de la regla, es el río Tumbes. Ojo, en su época de crecida se puede navegar a través del río Tumbes. ¿Correcto? Tienen poco caudal, como te decía. Arrastran poco volumen de agua. Así es. Bueno, también son irregulares. ¿Qué quiere decir? Son ríos que durante el año su caudal puede crecer, como también son ríos que se pueden secar. Tienen periodos de crecida, donde el caudal aumenta, y periodos de estiaje. Pero hay una excepción de la regla. El único río que tiene un caudal regular todo el año es el río Santa. Así es, muchachos. Vamos a ver a continuación algunos ríos notables de esta cuenca hidrográfica del Pacífico. Por ejemplo, tenemos en Tumbes dos ríos importantes. El río Tumbes, que es el primer productor de plátanos en el Perú, y el río Zarumilla, considerado el límite natural entre Perú y Ecuador. El río Tumbes, el río Zarumilla y además en Piura el río Chira. Estos tres no nacen en los Andes peruanos, sino en los Andes ecuatorianos y se dirigen hacia el Perú, desembocando ya en el litoral peruano. Así es, el río Tumbes, por ejemplo, nace con el nombre de río Puyango y tiene 176 kilómetros. Es el río bananero, el primer productor de plátanos en el Perú. El río Zarumilla ya sabes que es límite natural entre Perú y Ecuador. A ver, un momentito, chicos. Muy bien, alumnos, continuamos aquí. Entonces decíamos, en Lambayeque, vamos a hablar de otros ríos. En Piura me falta uno más, Chira y el río Piura. El río Chira, muchachos, es el primer productor de algodón, el algodón más fino del mundo, el algodón Pima. Mientras que en Piura tenemos, pues, el primer productor de limones y mangos. En Lambayeque tenemos el río Reque, el río Saña, la Leche, ¿correcto? Mientras que en La Libertad tenemos los ríos más importantes. Por ejemplo, el río que forma el Valle del Jequetepeque, el primer productor de arroz. También tenemos el río Chicama, el primer productor de azúcar. Así es. Recuerden que cada río forma un valle. Así es, y el valle tendrá el nombre del río, ¿correcto? También, ¿qué tenemos? Tenemos el río Moche, que pasa por la ciudad de Trujillo.
Otros ríos importantes son el río Chao y el río Virú. En Ancash tenemos otros ríos, por ejemplo, el río más importante es el río Santa, el de mayor caudal y el que a partir de sus aguas desviadas se han irrigado otros valles. Alrededor de este río vamos a tener proyectos como el proyecto Chavimochi, que tiene por objetivo irrigar los valles de Chicama, Moche, Virú y Chao. Y el proyecto Chinecas, que sirve para irrigar, por ejemplo, los valles de Casma, Nepeña y Sechín. Aparte del río Santa, muchachos, tenemos otros ríos. Tenemos, por ejemplo, el río Casma, el río Nepeña, el río Guarmey, por decir algunos. Lo dejamos ahí. En Lima, Lima en realidad es más que el río Lima, tenemos un montón de ríos aquí. Tenemos el río Fortaleza. En sus aguas vamos a tener la hacienda azucarera de Paramonga. Luego tenemos también el río Guaura, el río Supe, que se encuentra en la ciudad de Barranca, ¿correcto? Está asentada sobre la ciudadela de Caral. También tenemos, por ejemplo, el río Chancay. El río Chancay. También tenemos por ahí el río Chillón. El río Rímac es el río que tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Tiene un total de 5 centrales hidroeléctricas que abastecen de energía a los casi 10 millones de habitantes que ya somos en Lima. Así es, las centrales hidroeléctricas de, por ejemplo, Pablo Gómez, Santa Eulalia, Huampaní, Barba Blanca, Huampaní, Mayorito, ¿no? Entre otras, chicos, ¿ya? Ahí está. También tenemos, por ejemplo, al río Lurín, que se encuentra a 25 kilómetros al sur de Lima, el río Mala, el río Asia, el río Cañete, primer productor de manzanas, entre otros. En Ica, aquí, señores, tenemos pocos ríos, pero algunos de ellos son el río Chincha, también llamado Tambo de Mora, el río Pisco, el río Ica, y también tenemos el río Grande, que se forma de la unión del río Palpa con el río Nazca. Muy bien, tenemos en Arequipa otros ríos, el río, por ejemplo, Acarí, el río Camaná, el río Tambo, el río Majes, el río Chili, Vítor, Iguas, Chala, Chaparra, entre otros, Atico, etcétera. Moquegua, solo 2 ríos tenemos aquí, el río Osmore también llamado Moquegua, es el río más contaminado de la costa, ¿ya? Y tenemos el río Caplina, mientras que en Tacna tenemos el río Sama y el río Locumba. Son algunos de los 53 ríos, muchachos, que pueden destacarse en la costa. Ahí está, son ríos de la vertiente del Pacífico. Muchos de estos ríos, muchachos, son arreicos, ¿ah? Son ríos que se secan. Por ejemplo, un río arreico, ¿cuál viene a ser? El río Osmore. El río Ica, también, ¿no? El río Ica es un río que se seca. El río Chira, el río Fortaleza, ¿correcto? Entre otros. Son ríos que se secan. Ahora, dentro de la cuenca del Amazonas, ¿qué podemos decir? Es una cuenca, la cuenca de mayor extensión. Esta cuenca en realidad no solamente le pertenece al Perú, engloba países como, a ver, Brasil, es la cuenca más extensa del mundo, engloba países como Brasil, está Perú, Colombia, está Ecuador, también está presente Bolivia, participa de esta cuenca y, bueno, está Surinam también. Y también está Venezuela. Venezuela se une a esta cuenca a través de un pequeño canal llamado el Canal de Casiaquire, que, bueno, desagua en un afluente del río Amazonas. Sus ríos, muchachos, sus ríos tienen un origen.
en el Perú nacen en los nudos de Pasco y Vilcanota. Además, sus ríos son de curso largo. Curso largo, ¿qué quiere decir? Son muy largos, son muy grandes, muy extensos, siendo el río más largo de todo el Perú, este río que te estoy dibujando aquí. Te presenta el río más largo del Perú con sus 1.771 kilómetros. Me refiero pues al río Ucayali. Así es, su curso es largo, además son ríos navegables porque tienen un caudal constante. Precisamente el río Ucayali es el gran río navegable, el que tiene mayor cantidad de puertos fluviales. Así es. Bueno, muchachos, y tienen un gran potencial hidroeléctrico. A continuación vamos a mencionar cómo se origina el río Amazonas. En realidad, el origen del Amazonas se encuentra aquí, en el Nevado o en la cordillera de Chile. Aquí hay un nevado que se llama Mismi. Aquí se origina el río Amazonas a partir de una laguna. La laguna se llama Yoqueta, ¿correcto? De aquí nace el primer nombre del río Amazonas, llamado Monigote. Luego ese río Monigote recibe una gran cantidad de afluentes, ríos, que lo van a alimentar y se transforma en el río Apurímac. Este río Apurímac forma el Pongo de Apurímac y se une con el río Mantaro. Ambos, de la unión del Mantaro con el Apurímac, nace el río N. El río N se une con el río Perené en la selva central. ¿Dónde queda esto? Bueno, en la selva de Junín. El río Perené, recuerda que nace de la unión del río Paucartambo con el río Chanchamayo. Ambos forman el río Tambo, que se une con este río que forma el Valle Sagrado de los Incas, el río Urubamba, que pasa por la sierra y la selva de Cusco. Ambos se unen en la selva central, en el Alto Ucayali, precisamente para formar este río Ucayali. Ahora, del otro lado tenemos el río Marañón. Es el río más interdepartamental. Recorre la mayor cantidad de departamentos. Tenemos ahí, por ejemplo, Pasco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Loreto. Así es, tiene 1.414 kilómetros, mientras que el Ucayali tiene 1.771 kilómetros. Y ambos se unen aquí, en la localidad de Nauta, para formar el río Amazonas. A ver, si tenemos que unir aquí el río, miren, aquí nacería el río Apurímac. Luego, por aquí llega el Mantaro. El Mantaro con el Apurímac forman el río N. Este río N se junta con el río Perené y forman el río Tambo. Además, desde aquí viene el río Urubamba, que se junta con el Tambo y forman el río Ucayali, y que en la localidad de Nauta, te decía, forman el río Amazonas al juntarse el Ucayali con el río Marañón. Y aquí tenemos al río Amazonas. Así es. Y en tercer lugar tenemos que hablar de la cuenca hidrográfica del Titicaca. La cuenca del Titicaca apenas representa el 3% de las aguas continentales en el Perú. Bueno, chicos, ¿dónde nace esta cuenca? Sus ríos, que finalmente desembocarán en el lago Titicaca, nacen en la cordillera volcánica, en los Andes del Sur y en la cordillera de Carabaya. Algunos ríos importantes de esta cuenca. Tenemos, por ejemplo, el río Suches. Una parte de sus aguas forman el límite natural entre Perú y Bolivia. También tenemos que hablar acerca del río Ramis. El río Ramis, con sus 320 kilómetros, es el más largo de esta cuenca. Nace en la cordillera de Carabaya con el nombre de río Poto y luego pasará a llamarse río Carabaya. Luego se junta con el río Caragüina y luego se une con este río Ayaviri para luego formar el río Ramis, y así como está, desemboca en el lago Titicaca. Luego tenemos otro río importante, muchachos, el río Coata. El río Coata, muchachos, se forma de la unión de los ríos Lampa y Cabanillas.
Hay que decir que el río Coata, muchachos, es el de mayor uso poblacional, el más energético, el de más uso agropecuario, el más contaminado también y el de mayor uso minero, el río Coata. Luego tendremos otro río importante, el río Ilave. Ilave está formado de la unión de los ríos Grande, por ejemplo, del río Uncayame, y tendremos que decir, muchachos, que el río Ilave es el que forma la mayor cuenca en la meseta. Otro río importante, muchachos, es el río Zapatilla, un río pequeño, ¿sí? Y finalmente, este río, el único que desagua, el único que sale del lago Titicaca, es el río Desaguadero. Precisamente este ya forma parte ¿de quién? De Bolivia. Así es, muchachos. Entonces, allí tenemos un breve resumen acerca de los ríos del Perú. Y bueno, pues vamos a marcar las claves que nos hablan con respecto a estos temas. Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, en la pregunta, vamos a ver, la pregunta 7. Por favor, pásenme la 7. A ver, profesor, por favor. Vamos a ver, dice, es el conjunto de masas de aguas en sus 3 estados que contiene nuestro planeta. Viene a ser la hidrosfera. Número 8. El barómetro es un instrumento de medición atmosférico. Bueno, que permite medir, bueno, pues mide el peso de la atmósfera, mide la presión atmosférica. Número 10. A ver, por favor, pásenme la número 10. Dice, es el único río navegable. El único navegable de la costa es el río Tumbes. Así es. Marcamos la clave entonces, el río Tumbes, la letra D. 11. Río que pertenece a la vertiente del Amazonas y alimenta la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Me refiero al río Mantaro. Este río actualmente es el más aprovechado porque de sus aguas se generan 2 centrales hidroeléctricas. La central de Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica de Restitución, que elaboran el mayor porcentaje de energía hidroeléctrica para el Perú. Muy bien. 12. Es el río que nace en Arequipa, en el Nevado de Mismi. Así es. Recorre el territorio peruano y desemboca en el Atlántico. Estamos hablando, pues, del río Amazonas. Así es. Nace con el nombre de Monigote, nace en el Nevado de Mismi y finalmente el Amazonas terminará en el Océano Atlántico. Desagua a través de Brasil. Muy bien. ¿Dónde está eso? La letra D. La confluencia de los ríos, en la número 13, la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac. ¿Dónde está? Mantaro y Apurímac, de la confluencia de la unión de estos ríos, tenemos al río N. La letra D. Dice 14, los lagos alimentados por la crecida del mar y que posteriormente retornan a su nivel. Bueno, chicos, estos lagos en realidad son lagos salados, porque son alimentados por el mar. ¿Y los vamos a tener dónde? En la costa, en el litoral. Tenemos pues las albúferas. Como por ejemplo en Lima, ¿no? Tenemos las famosas albúferas de medio mundo. Muy bien, chicos. A ver por aquí. Y la número 20 dice, ¿es el océano de mayor extensión del mundo? Claro que sí. El Pacífico, más voluminoso, más extenso. Así es, chicos. Estamos hablando de la clave, la A. Estimados alumnos, muchas gracias por su atención y los esperamos con toda confianza, chicos. Vengan a la Academia de Pre para poder aprender de estos y de otros temas más de su interés. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos. Nos vemos.